Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias Andina. Cada año surgen nuevas investigaciones relacionadas al cáncer que permiten entender más las causas y posibles tratamientos para esta enfermedad. Recientemente, por ejemplo, conocimos la historia de Luis Alberto Díaz, un médico de raíces peruanas que forma parte del grupo de investigadores que logró la remisión del cáncer de colon en 12 pacientes. Un hito en la historia de la medicina que tuvo lugar en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. En este episodio de Andina Podcast te presentamos a Miguel Camacho, un joven biólogo piurano que actualmente se encuentra trabajando en el Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel. Allí investiga la relación que existe entre las bacterias o microbiomas con las células malignas y cómo esto podría brindar nuevas alternativas para el tratamiento del cáncer. Si deseas conocer más sobre su labor y largo camino para llegar a Europa y Asia, sigue escuchando esta historia. Miguel Camacho Rufino es un joven piurano de 25 años que se encuentra en Israel, laborando para el área de cancerología del Instituto Weizmann de Ciencias. Según comenta, su gusto por la biología comenzó desde muy joven, mientras estudiaba en el colegio de alto rendimiento Coar Lima. A Miguel siempre le generó curiosidad la anatomía de los seres vivos. A veces, relata, encontraba animales muertos que veía con fascinación a través de un microscopio. Cuando llegó a la Universidad Nacional de Piura, tenía claro que debía emigrar a Europa para continuar con sus estudios en Francia. Fue por este motivo que en 2016 postuló a una beca del Pronavec, lo que le permitió irse a Montpellier y posteriormente a Lyon. Yo llegué primero a Francia en el año 2016, gané una beca de Pronavec y ahí estudié todo lo que es el pregrado. Estuve primero en Montpellier, donde estudié ingeniería biológica y después me mudé a Lyon, donde culminé mis estudios de pregrado. Después terminó la beca de Pronavec y pedí una prolongación para continuar mi maestría. Pero ya esta beca la gané por parte de la Universidad Francesa, en mismo Lyon, y ahí estudié 2 años y durante ese tiempo realizaba prácticas en distintos laboratorios. Y finalmente, después de la maestría, postulé a Alemania, a este centro de cancerología europeo, que es el más grande de Europa, y bueno, me aceptaron y ahí es donde estuve trabajando con lo que es organoides. Fue luego de este periodo, en 2021, que se complicó su situación, dado que la extensión de la beca y por lo tanto de su visa de estudiante venció. Sin un salario era difícil sobrevivir en Europa, por lo que empezó a trabajar en un restaurante de comida peruana en Francia. Allí preparaba toda variedad de platillos peruanos, bajo el mando de la amable señora Verónica, a quien recuerda con mucho aprecio. Ese año se me vencía justamente la visa de estudiante y para poder prolongar necesitaba una beca, entonces fue complicado. Tuve que volver a inscribirme a la universidad y por eso tengo ese estatus de estudiante, ¿no? Y como ese año no tenía beca, en Alemania no me podían pagar. Estaba en ese laboratorio, pero sin un salario y fue muy difícil porque tuve que ahorrar y durante Francia, en Lyon, trabajé en un restaurante criolla, que era de la señora Verónica de Tumbes, muy buena. Me acogió y ahí estuve trabajando de noche, durante el día estudiaba y eso me permitió vivir los primeros meses en Alemania. Después en Alemania me conseguí un trabajo en una agencia de turismo que solamente trabajaba en el almuerzo, era 1 hora y media, 2 horas. Llegaban los turistas y yo me encargaba de conversar con ellos, ¿no?
Y a veces me daban propinas, me daban buenas propinas, me daban 50 euros, 40 euros. Una vez me dieron 110 euros. Y a la semana pues sacaba más de 200 euros en propinas, ¿no? Aparte de mi salario. Y eso me permitió vivir ese tiempo en Alemania, ¿no? Y después mi jefe, como vio que era bueno, me, me presentó esa oportunidad de venir a Israel, ¿no? Y en Israel ya tengo otro estatus y aquí sí me dan un salario. Y mucha gente me dice, ¿no? ¿Por qué te fuiste a Alemania sabiendo que no ibas a tener un salario? Y es que el tema que hacían allá me gustaba mucho. Me fui más que todo porque me gustaba, porque me apasionaba la temática del cáncer con las bacterias. Y bueno, felizmente ahora ya estoy mejor, ¿no? Tengo ofertas de doctorados y siento que he crecido científicamente, ¿no? Afortunadamente, Miguel pudo sortear estos percances y logró llegar al Centro de Cancerología de Alemania, ubicado en la ciudad de Heidelberg, en enero de 2022. Tras esto, le ofrecieron una plaza en el Instituto Weizmann de Israel. Aquí se encuentra preparándose para iniciar su doctorado, el cual se enfoca en el estudio de la relación entre los microbiomas y el cáncer. La investigación que realizo básicamente se centra entre la interacción que hay de las bacterias, que se llama microbioma, el conjunto de bacterias que están en nuestro cuerpo, con el cáncer. Entonces sabemos que las bacterias en el intestino pueden desarrollar o promover el cáncer colorectal, que es el cáncer de colon. Y estamos estudiando por qué las bacterias ingresan dentro de la célula, ¿no? Y lo que llamamos las bacterias intracelulares, intratumorales. También hay otras bacterias que secretan distintas moléculas que ayudan a que el cáncer migre de un órgano al otro. Por ejemplo, el cáncer del colon puede migrar del intestino hacia el hígado. Y se sabe, hay fuertes indicaciones de que las bacterias pueden promover eso. No solamente en el cáncer de colon, tenemos otros casos como en el cáncer de mama o en el cáncer de pulmón. Camacho pone de ejemplo lo que sucede con el cáncer de pulmón, que en el 2020 cobró la vida de más de 2.000 pacientes peruanos diagnosticados con esta enfermedad. Incluso, en mayo de 2021, E-Salud informó que existen 1.828 nuevos casos de esta neoplasia. En el cáncer de pulmón, por ejemplo, se sabe que las bacterias inicialmente que se encuentran en la cavidad bucal se sienten muy atraídas por las sustancias que contiene el cigarro. Entonces, cuando uno fuma, esas sustancias se quedan en los pulmones. Luego, estas bacterias de la boca, al ser atraídas, migran de la cavidad bucal hacia los pulmones. Y una vez que están en los pulmones, ya no pueden regresar. Y es ahí donde crean un ambiente hostil. La acidez empieza a crearse, empiezan a cambiar diferentes parámetros. Y eso es a lo que nos dedicamos, a estudiar las bacterias y su efecto en el cáncer. Para su investigación, los científicos hacen uso de cultivos celulares en 3D, llamados organoides, los cuales son obtenidos a partir de biopsias de pacientes sin y con cáncer. Nosotros trabajamos con lo que se llama cultivos celulares en 3D. Son tridimensionales. La diferencia con un cultivo celular clásico es que estos cultivos celulares tridimensionales recapitulan mejor la estructura que se encuentra en las condiciones in vivo. Entonces, estos cultivos tridimensionales que uso se llaman organoides y lo que hago es tomar una biopsia del paciente, luego corto el tejido en fragmentos pequeños y agregando factores de crecimiento, las células son capaces de formar pequeños intestinos, que son como unas esferitas, y a eso les llamamos organoides. Entonces tenemos como una capa de epitelio y adentro del epitelio está el lumen. Entonces ahí es como nosotros modelizamos lo que sería el intestino. Entonces podemos sacar biopsias de pacientes sanos y también de pacientes con cáncer y podemos cultivar lo que serían organoides tumorales, que serían mini intestinos tumorales o mini intestinos sanos. A estas esferas, que serían los organoides, les hacemos una microinyección de bacteria para recapitular mejor las bacterias que tenemos en el intestino, ¿no? Y ahí estudiamos la interacción de estas bacterias con cómo se desarrollan dentro del intestino, cómo interactúan con las células del epitelio.
El biólogo piorano se dedica exclusivamente al estudio del cáncer de colon. Explica que estudiar esta relación entre bacterias y tumores podría dar nuevos indicios sobre cómo combatir la enfermedad, que actualmente solo puede ser tratada con radioterapias, quimioterapias, cirugías y, por supuesto, inmunoterapias. Sin embargo, Camacho no descarta el desarrollo de una nueva terapia, el uso de estas bacterias o microbiomas como pequeños vehículos, a los cuales se les insertarían drogas o medicamentos para que puedan colonizar el tumor, ingresando a él y liberando estos fármacos que podrían acabar con el cáncer del paciente. Lo que nos dedicamos aquí en el laboratorio es, antes de desarrollar terapias, a saber bien, a determinar bien cómo es la interacción entre la bacteria, cómo se reproduce, a qué temperatura crece más. Hay bacterias buenas. Queremos saber qué factores son las que hacen que estas bacterias se conviertan en patógenas. Hay muchos proyectos. Por ahora solamente nos enfocamos a estudiar lo que se llama la investigación básica, a saber bien todas las interacciones que existen entre las bacterias con las células, especialmente en el escenario de cáncer, porque hasta ahora no se conoce, esto es totalmente nuevo. Esto de las bacterias y el cáncer tiene como 5 años y se están desarrollando nuevas terapias en base a estas bacterias. Estamos como que haciendo ingeniería biológica usando estas bacterias. El camino es muy largo todavía. Aunque aún faltan investigaciones por realizar, este es un primer y muy importante paso en el estudio de la interacción entre los microbiomas y el cáncer. Incluso Camacho espera poder culminar sus estudios para algún día volver a Perú y aplicar sus conocimientos aprendidos en el extranjero. Mi sueño es algún día poder volver a Perú y formar una nueva generación de científicos. Por eso es que quiero aprender bien la ciencia en el extranjero para luego aplicar todo lo que estoy aprendiendo con los futuros estudiantes, ¿no? Finalmente, el joven biólogo espera que más peruanos opten por seguir el camino de la investigación científica. Primero, que siempre sigan su pasión. Yo tuve muchas dificultades y incluso en mi familia me decían que no estudiara biología, sino que estudiara medicina. Algunos profesores me dijeron, pues no, estudia, sé ingeniero de minas, que vas a ganar mucho dinero y otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la biología, no encuentro otra carrera que me hubiese podido hacer viajar tanto como lo ha hecho la biología, la investigación. Yo en mi tercer intento conseguí la beca de Pronavec y si no hubiese postulado creo que me hubiese quedado en Perú. Y bueno, el mensaje que les podría dar es que sigan su pasión, lo que realmente les gusta. Y un consejo que me dio un profesor en Francia fue, porque yo estaba indeciso, ¿no? También. Y él me dijo una vez, que siempre lo voy a recordar: quita el lado económico, ¿no? Imagina que tienes mucho dinero y ya con el dinero, ¿a qué te dedicarías? O sea, ¿qué es lo que te va a satisfacer? Y bueno, yo creo que cuando respondes a esa pregunta es lo que de verdad, a lo que de verdad te quieres dedicar, ¿no? Miguel Camacho forma parte de un gran número de investigadores peruanos que se encuentran en el extranjero, destacando en diversas disciplinas, como Mariela Carrasco Villanueva, una bióloga peruana graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se encuentra cursando una maestría en la Shanghai Jiaotong University, en China. Si deseas conocer su historia, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe. Síguenos también en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.